Hola a todos. Antes de empezar te recuerdo que puedes darle me gusta al video, como comentar cualquier cosa, en la caja de comentarios. Y suscribirte, eso sería un gran apoyo para el canal y me motivaría para seguir con los videos. Además, de recordarles que se pueden unir al canal para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Comenzamos. Todos. Oigan, antes de que se me olvide, quiero comentarles algunas cositas sobre esta nueva historia que estoy armando. De verdad, estoy súper ilusionada con el proyecto. Cambios grandísimos en la trama. Esta historia va a tener muchísimos cambios, o sea, muchísimos. El punto clave es este: Goku será adoptado por el Dr. Brief y la familia de Bulma. Imagínense. Obviamente, esto va a hacer que su personalidad y su inteligencia cambien totalmente. Así que esperen un Goku diferente. Mi versión e inspiración para Supergirl. Ay, es que hay tantas Supergirls. Pero para que encaje perfecto, voy a usar una combinación. La base principal será la de la serie de televisión de 2015, la de Melissa Benoist, aunque también tomaré cosas de otras series animadas. Por eso, Kara no tendrá una historia ni una personalidad 100% fija, sino una mezcla que funcione increíble en este universo. Niveles de poder y equilibrio. Voy a intentar con todas mis fuerzas que los niveles de poder queden súper equilibrados. Goku va a tener sus transformaciones, obvio, pero todavía no sé hasta qué punto las voy a usar. Quiero que todo se vea súper épico. Conexión de mundos, Dragon Ball y DC. La historia tendrá algunos ajustes para que el mundo de Dragon Ball y el mundo de DC se relacionen. Es un reto. No todos los personajes aparecerán, y la Liga de la Justicia tampoco saldrá como tal. Pero sí tendremos a los mega importantes como Superman, Batman y Wonder Woman. Otros quizás solo se mencionen. La relación de Goku y Kara, Supergirl. Esto es lo más importante. Quiero construir la relación entre Goku y Kara, Supergirl, de una forma supernatural y tranquila. Me refiero a que no va a ser amor a primera vista de película cursi. Empezarán a conocerse como una pareja normal, porque, de verdad, las historias que he visto no me gustan como han empezado su romance. Enemigos principales. Los villanos que tengo en mente por ahora son Freezer y Darkseid. Pero, ojo, el plan podría cambiar un poquito conforme avance la historia. Así que ya veremos qué pasa. Nada de harem ni otras parejas. Punto final. Esto es algo que quiero dejar súper claro. No habrá nada de harem ni otras parejas. La historia se va a centrar solamente en Goku y Kara. Su noviazgo y su pareja será Supergirl. Y ya. Ritmo de subida de capítulos. Aún no sé cada cuánto voy a subir los capítulos, porque escribir esto me está tomando algo de tiempo. Es mi primera historia así de grande. Pero les juro que voy a intentar que no se tarde más de 2 semanas. Y tranquilos. Cada capítulo va a durar más de 1 hora, el primero dura eso. Es mi promesa. Pausa a otras historias. Sobre mis otras historias, como las de Goku en Naruto o las que dejé a medias, las voy a pausar indefinidamente. Las he explotado muchísimo, así que por ahora solo me voy a concentrar al 100% en esta, la de Goku y Supergirl, hasta que la termine. Muchísimas gracias por su atención y por el apoyo. Espero que les guste. El día que llegaste un bebé en una nave, huyendo del odio en un mundo que se apaga. Freezer y su ejército tu raza persiguió, pero tus padres te salvaron, hacia la tierra partió. Cápsula por fue tu nuevo hogar con cola y cabello negro, un niño singular. El Dr. Brief te nombró Goku, un nuevo sol y Bulma te cuidó con un lazo de amor. Y creciste tan fuerte como máquina sin entrenar, mientras en las noticias a Superman veías volar. Bulma se preguntaba si eras de esa misma luz, pero tu propio camino guardaba. Te veo volar con ese traje azul y naranja. Kakaroto, el nombre que tu raza extraña tú.
La fría luz de las estrellas se reflejaba en el casco de una nave de guerra saiyana, una esfera metálica que surcaba el silencio del vacío como un presagio de destrucción. En su interior, la iluminación era tenue, bañando las austeras paredes de metal y a sus dos únicos ocupantes. Bardock, un guerrero de constitución poderosa y rostro marcado por las batallas, observaba la inmensidad del espacio a través del visor principal. Su melena negra, erguida como una crin desafiantemente, y las cicatrices que surcaban su mejilla, contaban la historia de un luchador incansable. Su armadura, de un verde apagado y con las marcas de incontables enfrentamientos, crujía levemente con cada uno de sus movimientos. A su lado, su compañero Tooma, de semblante menos severo pero igualmente alerta, rompió el pesado silencio. Bardock, una duda me carcome, comenzó Tooma, cruzando los brazos. ¿Por qué crees que Freezer nos habrá enviado específicamente a destruir este planeta? He oído rumores sobre los kryptonianos. Se dice que son una raza pacífica, más dedicada a la ciencia que a la guerra. No encaja con nuestro modus operandi. Normalmente nos mandan a someter a especies inferiores, no a borrar del mapa a civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Bardock no apartó la vista de la estrella que crecía en la distancia, su destino. Permaneció en silencio unos segundos, procesando la pregunta con la mente táctica de un veterano. No es tan misterioso, respondió, su voz áspera y directa, como el filo de una espada. Por lo que sé, Freezer les hizo una oferta a los kryptonianos, unirse a su imperio. No como guerreros, sino como proveedores. Su tecnología es la más avanzada que él ha encontrado, con ella, su máquina de conquista sería imparable. Hizo una pausa, y por primera vez, desvió su mirada hacia Tooma, con una chispa de algo que podía ser respeto o simple pragmatismo. Los kryptonianos se negaron. Se rieron en su cara. Y a Freezer no le gustan los que le dicen no. Así que, en lugar de conquistarla para venderla, la misión es aniquilarla. Es una de las pocas veces que el tirano prefiere la obliteración total a la ganancia. Tooma soltó un silbido bajo, no tanto por sorpresa, sino por la magnitud de la decisión. Qué mala suerte para ellos. Su tecnología nos hubiera venido de perlas a los saiyanos. Naves más rápidas, armaduras más resistentes, sus ojos se estrecharon, reflexionando. Pero qué idiotas, también. ¿Quién se enfrenta a Freezer? Me sorprende que incluso les diera una opción. ¿Tú crees que será difícil? ¿Matarlos? Una sonrisa feroz, casi un gesto animal, se dibujó en el rostro de Bardock. No lo sé. Es la primera vez que nos enfrentaremos a ellos directamente. Pero hay una ventaja, su mirada se volvió calculadora, estratégica. Esta vez no tenemos que contenernos para salvar el planeta. Podremos divertirnos a nuestra manera. Además, si esperamos a que anochezca, podemos usar la transformación Osaru. Será una masacre rápida y contundente. Una cacería bajo la luz de una luna alienígena. La nave continuó su curso imparable, una bala dirigida al corazón de un mundo condenado, llevando en su interior la semilla de una tragedia que, sin saberlo, definiría el destino de dos razas poderosas. El gran sol rojo de Rao, el corazón palpitante y antiguo del sistema kryptoniano, se filtraba a través de la cúpula biocristalina de la residencia de la casa de él en Argo City. No era la luz amarilla y cálida de un sol joven, sino una luz carmesí, profunda y sabia, que bañaba la estancia principal en una tonalidad dorada rojiza, como el interior de una gigantesca joya viviente. Esta luz, que había nutrido a su civilización durante milenios, envolvía todo en una paz casi sacra, una quietud que hablaba de un orden cósmico inquebrantable. La sala era más que un hogar, era un testimonio del pináculo del genio kryptoniano. Superficies curvas de un metal blanco y nacarado, pulido hasta quedar como un espejo, se entrelazaban sin costuras visibles con paneles de cristal inteligente. En estos paneles, en lugar de arte decorativo, fluían lentas y hipnóticas danzas de datos astrofísicos, esquemas de moléculas complejas y mapas estelares de constelaciones familiares que habían guiado a sus ancestros. El aire mismo estaba imbuido de una sinfonía de aromas sutiles,
el tenue y calmante perfume de la crona, una hierba azul que crecía en espirales perfectas en macetas de energía pura, mezclado con el aroma de los manjares sintetizados de la cena, que desprendían un vapor aromático que prometía una nutrición perfecta. En el corazón de este santuario doméstico, la familia participaba en su ritual vespertino, un pilar de estabilidad en sus vidas. Zor-El, el hermano menor del célebre Jor-El, era la viva imagen del científico kryptoniano. Su frente era alta y despejada, un lienzo para una mente que calculaba las fuerzas que sostenían a Argo City. Sin embargo, sus manos, que sostenían con elegancia su taza, eran fuertes y seguras, con nudillos marcados y alguna que otra casi imperceptible cicatriz plateada. Hablando de un hombre que no temía descender de su torre de cristal para ensuciarse con el trabajo físico que exigía la supervivencia de su ciudad flotante. Su mirada, de un azul sereno como los lagos de cristal de la luna Vector, reposaba sobre su hija con una mezcla de orgullo inmenso y una inquietud soterrada, un presentimiento que solo su esposa, Alura, podía leer en el leve temblor de su párpado. Frente a él, Alura Ince era la encarnación misma de la gracia y la fortaleza kryptonianas. Su postura era tan erguida y perfecta como la de una danzarina de las ceremonias de Rao, su vestido largo, de un blanco níveo con líneas simples que fluían como agua, caía alrededor de su cuerpo con una elegancia que parecía desafiar la gravedad. Su cabello, de un plateado brillante que no era signo de edad sino de pureza genética, estaba recogido en un elaborado moño que realzaba la perfección escultural de sus facciones. Sus ojos, del mismo azul profundo que los de su esposo, reflejaban una inteligencia aguda, capaz de desentrañar los misterios de la ética biogenética. Y un amor tan inquebrantable por su familia como las leyes de la física que gobernaban su mundo. Y luego estaba Kara. Kara Zor-El, de 16 años, era un torbellino de luz solar rubia y energía contenida que desafía la serena estética de la habitación. Donde sus padres eran compostura, ella era movimiento. Sus ojos azules, brillantes con la curiosidad insaciable de la juventud, parecían querer absorber, catalogar y cuestionar el universo entero. Movía las manos con entusiasmo mientras hablaba, dibujando formas en el aire, interrumpiendo la solemne tranquilidad del hogar no con rudeza, sino con la vibración contagiosa de su vida misma. Y por fin, lo conocí de verdad, exclamó Kara, dejando su taza de nutrientes con un pequeño y alegre golpe que hizo que el líquido ámbar oscuro se agitara dentro. Akal. Es tan pequeño, madre. Cabe perfectamente en el hueco de mis brazos, como si estuviera hecho para estar ahí. Hace unos sonidos, no son llantos, son como unos gorjeos, como los de los pajarillos de cristal del jardín de la memoria. Y sus manitas son increíbles. Agarró mi mechón de pelo con una fuerza que no sabía que tenía y no quería soltarlo. Me miraba con esos ojos grandes, tan serios, una risa cristalina, pura y sin filtrar, escapó de sus labios, un sonido que era la antítesis misma de la frialdad del cristal que los rodeaba. El tío Jor-El dice que sus signos vitales son excepcionales, que tiene la marca de Rao en su código genético. ¿Lo dice en serio? Apuesto a que será increíblemente fuerte cuando crezca. Más que papá, incluso. Podrá levantar las piedras de la cantera de Kandor con una sola mano. Zor-El no pudo evitar que una sonrisa amplia y genuina, que le arrugaba la comisura de los ojos, iluminara su rostro. La seriedad del científico, la carga de gobernar una ciudad, todo se desvanecía ante el torrente de alegría que era su hija. La fuerza física, pequeña estrella, es solo una herramienta entre muchas, dijo, su voz era un bajo ronroneo, lleno de cariño. La verdadera fortaleza, la que forja legados y sostiene civilizaciones, reside en el carácter. En la compasión. En la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando el universo te susurra que es más fácil rendirse. Su voz se tornó un grado más solemne, adquiriendo el tono que usaba cuando le explicaba los principios de la materia. Y sí, me complace profundamente, más de lo que las palabras pueden expresar, que tú y Kal forjéis un lazo fraternal. Eres la mayor, Kara. Eso no es solo un accidente de nacimiento, es una responsabilidad sagrada, un contrato escrito no en papel, sino en la sangre de nuestra casa. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su sombra se proyectó sobre la mesa. Quiero que lo protejas, que lo guíes cuando los caminos se oscurezcan.
El universo, por más que lo hayamos cartografiado, puede ser un lugar complicado y lleno de sombras. Debe ser su faro, la que le muestre el camino cuando la niebla de la duda lo aceche. En ti, él no solo verá a una prima, sino a la hermana mayor que el destino no le dio. Alura se inclinó hacia adelante, y el cristal líquido de su asiento emitió un suave y musical susurro al adaptarse a su movimiento. Su mano, fina y pálida, con dedos largos y delicados que habían manipulado códigos genéticos con la precisión de un artista, se posó sobre el brazo de su hija. Su toque era firme, tranquilizador. Tu padre tiene toda la razón, Kara, afirmó, su voz era melodiosa pero con una firmeza de acero templado. Es un vínculo que el Consejo de Ciencia, con todos sus scanners y sus matrices de predicción, no puede cuantificar. La familia es la columna vertebral de nuestra sociedad, el legado más perdurable que podemos dejar, más que cualquier invento o descubrimiento. Es el tejido conectivo que mantiene unido el cosmos. Sus ojos se encontraron con los de Kara, transmitiendo una herencia de sabiduría. Con la cercanía que tendrán, criándose casi como hermanos entre los salones de Argo y las bibliotecas de Kandor, forjarán una amistad, una confianza, que ni el tiempo, ni la distancia, ni las mismas estrellas podrán quebrar. Es un regalo, hija. Un regalo raro y precioso que debes atesorar y nutrir como el biojardín más delicado. Los tres compartieron una mirada que trascendía las palabras, un circuito perfecto de amor y entendimiento que fluyó entre ellos. En ese momento, encapsulado en la burbuja de luz roja, amor familiar y la seguridad de 1.000.000 de años de historia, el futuro se extendía ante Kara como un lienzo de posibilidades brillantes e infinitas. La conversación derivó entonces hacia los canales más mundanos de sus vidas, el progreso de Kara en sus estudios de física dimensional y su frustración con las ecuaciones de campo de Belson. El último y polémico ensayo de Alura sobre los límites éticos de la biogenética y la reacción del Consejo, la nueva matriz de estabilización geológica en la que Sorel estaba trabajando. Un proyecto colosal diseñado para asegurar el núcleo de Argo City para los próximos 10.000 años. Era la vida, plena y preciosa. Fue entonces, en la cúspide de esa paz doméstica, cuando el universo exterior, frío y indiferente, decidió reventar su burbuja de cristal con la brutalidad de un martillo. El sonido no tuvo precedentes. No fue el trueno controlado y esperado de un reactor de plasma en prueba, ni el rugido distante y familiar de un motor de curvatura siendo calibrado. Este sonido fue un quejido desgarrador, primitivo, como si el cielo mismo, el viejo y confiable cielo kryptoniano, estuviera siendo partido en dos por garras gigantescas. Era un chirrido metálico, alienígena, el sonido de un metal que no obedecía a sus principios de ingeniería, forzando su entrada violenta en la atmósfera con un desprecio absoluto por la elegancia o la eficiencia. La casa entera, una estructura que se suponía inmune a los temblores menores, vibró de una manera visceral y ominosa. La cristalería fina de Zen cristal sobre la mesa, que había sobrevivido a siglos, cantó de repente un agudo, desesperado y unisonante tintineo de alarma, cada pieza vibrando al borde de la fractura. 3 pares de ojos kryptonianos, genéticamente perfeccionados para calcular trayectorias subatómicas y fuerzas fundamentales, se alzaron al unísono hacia la cúpula transparente. Lo que vieron les heló la sangre en las venas, anulando por un instante toda su lógica y su ciencia. Contra el disco carmesí familiar de Rao, unas siluetas negras y grotescamente esféricas cruzaban el cielo. Eran 4, tal vez 5, bolas de metal brutalista y sin adornos que parecían haberse forjado no en fundiciones, sino en el corazón de un volcán de odio. No tenían la elegancia aerodinámica y fluida de las naves kryptonianas, que se mimetizaban con el espacio, estas tenían la tosquedad amenazante de un proyectil, de un ariete. Dejaban estelas de humo oscuro y aceitoso, y el aire detrás de ellas se distorsionaba con el calor residual de su fricción, como cicatrices feas e inflamadas en el firmamento hasta entonces impecable. ¿Qué es eso? Logró articular Kara, su voz, por primera vez en la noche, era un hilo débil, un eco de su usual vigor. La curiosidad científica en sus ojos comenzaba a ser desplazada, barrida por un escalofrío primario de aprensión que le recorrió la espina dorsal. Parecen naves, pero su diseño no coincide con ningún registro del archivo central. No son de aquí. Su diseño es agresivo. Parecen hechas solo para
golpear. Zor-El y Allura se pusieron en pie de un solo y fluido movimiento, una coreografía de alarma perfectamente sincronizada. La transformación en el rostro del científico fue instantánea y aterradora. La palidez cadavérica reemplazó de golpe el tono saludable de su piel, y sus ojos, ahora abiertos de par en par, reflejaban un horror que Kara nunca antes había visto en ellos, un horror que no era por un experimento fallido, sino por un reconocimiento inmediato del fin. Su puño, cerrado con una fuerza que hizo crujir los tendones de su mano, impactó sobre la superficie de cristal de la mesa con un golpe seco, contundente y violento que no pertenecía a ese lugar. El sonido fue como el de un hueso rompiéndose, y hizo saltar los utensilios, derramando el nutritivo líquido ámbar como sangre sobre la blancura prístina de la mesa. Zor-El. El nombre salió de los labios de Allura como un susurro aterrado, su mano buscando instintivamente el brazo de su esposo, sus dedos apretándolo con fuerza. Su mirada no estaba en las naves, sino en los paneles de datos de la pared, donde los símbolos de advertencia parpadeaban ahora en un frenesí. Esas firmas de energía, la configuración de impulso termoiónico, no son idénticas, son una coincidencia exacta con las que registramos en la nave del emisario de Freezer hace un ciclo. Sí, la respuesta de Zor-El fue un carraspeo áspero, la voz de un hombre viendo cómo todas sus peores predicciones se hacían realidad ante sus ojos. Su mente, incluso ahora, no podía evitar funcionar, calculando ángulos de impacto, rendimiento energético de esas naves monstruosas y la intención letal que emanaba de ellas. Son sus perros de presa. Los Saiyans. Pronunció el nombre no con miedo, sino con un desprecio profundo, como si escupiera un veneno. Pero no entiendo el porqué. La lógica se resquebraja. El consejo rechazó su ultimátum. Habíamos quedado en que no había nada aquí para ellos. No somos guerreros. Nos negamos a ser sus ingenieros o sus soldados. ¿Qué buscan entonces? ¿Venganza por nuestra negativa? ¿Una lección para el resto de la galaxia? Antes de que la mente de Zor-El pudiera elaborar más su teoría, encontrar una grieta de esperanza en la lógica del desastre, una sirena gutural. Un sonido que no se escuchaba en las calles pulcras de Argo City desde su fundación hace milenios, comenzó a ulular desde los paneles de sonido omnipresentes de la ciudad. No era una alarma de prueba. Era un latido de puro terror ancestral, un ritmo discordante y frenético diseñado específicamente para congelar la sangre en las venas, para paralizar la mente racional y despertar el instinto más básico y animal. El de la supervivencia a cualquier costo. Simultáneamente, la palabra evacuación inmediata parpadeó en un rojo sangrante y pulsante, como una herida abierta, en todos los cristales inteligentes de la casa, sustituyendo los serenos flujos de datos. El científico en Zor-El fue anulado, aplastado por el padre. Al refugio de contención del sector Gamma. Es el más cercano. Ahora mismo. Su voz ya no era la de un hombre que debatía, sino la de un comandante en un campo de batalla que se desintegraba. No admitía discusión, no había espacio para preguntas. Con un movimiento que fue a la vez brusco y protectivo, agarró a Kara del brazo con una firmeza que a ella, acostumbrada a los toques gentiles de su mundo, le resultó chocante y dolorosa. Salieron a la calle, y el mundo ordenado, lógico y predecible de Krypton se había desintegrado en cuestión de segundos. El aire, que momentos antes estaba impregnado del aroma calmante de la crona, ahora olía a ozono quemado, a cristal pulverizado. A los aceites sobrecalentados de motores alienígenas y a un polvo metálico y amargo que se les pegaba a la garganta. El grito de la sirena era ensordecedor, un muro físico de sonido que empujaba a la gente, que les rompía el equilibrio mental y los arrojaba hacia la locura colectiva. Ciudadanos, siempre tan serenos, compuestos y dueños de sí mismos, ahora corrían en todas direcciones como insectos en un hormiguero pisoteado. Sus gritos, entrecortados por el pánico, ya no formaban palabras coherentes, sino sonidos viscerales, los pilares. Los pilares de la ciudad caen, han venido por nosotros. Freezer no perdonó, mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Y entonces, en medio de ese caos creciente, su mirada fue atraída irresistiblemente hacia el epicentro del horror. A menos de medio kilómetro de su hogar, en la majestuosa Plaza de la Unificación, donde las grandes mentes de Krypton se reunían para debatir el futuro.
Una de las esferas negras había impactado con la fuerza de un dios enfurecido. El cráter que había abierto no era un hoyo, era una herida abierta, humeante y profunda en el corazón mismo de Argo City, de donde surgían llamas anaranjadas y siseos de vapor. Escombros de cristal inteligente, ahora opaco y muerto, y de metal retorcido en formas imposibles, llovían sobre la plaza como una mortífera tormenta de confeti. Y allí, en medio del humo y la destrucción que se expandía, la nave yacía, inmóvil y ominosa, como un huevo metálico de algún pájaro de pesadilla recién puesto en el nido de su civilización. Con un silbido hidráulico siniestro, un sonido que no prometía nada bueno, una escotilla circular en el casco se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad profunda. De la penumbra del interior, emergieron dos figuras. No eran kryptonianas. Eran algo salido de sus leyendas más oscuras, de los registros históricos de razas bárbaras que su civilización había superado hacía eones. La primera en pisar el cristal pulverizado de su mundo fue una mujer. Su cuerpo era una obra maestra de la musculatura agresiva, cada fibra estaba definida no para la estética, sino para la pura eficiencia en el combate, para generar la máxima destrucción. Llevaba una armadura de color morado oscuro, más bien escasa y compuesta principalmente de un peto, hombreras y grebas, que parecía diseñada no para proteger, sino para la movilidad absoluta y la intimidación psicológica. Dejaba al descubierto sus abdominales marcados como tablas de lavar, sus poderosos brazos cruzados de cicatrices blancas que contaban historias de 1000 batallas, y sus muslos gruesos como troncos. Su cabello, negro azabache y corto, enmarcaba un rostro de facciones afiladas, una nariz recta y una sonrisa despiadada, casi de éxtasis, que no alcanzaba sus ojos. Sus ojos eran lo más aterrador, fríos, vacíos, como pozos negros que absorbían la luz y la esperanza. Una cola pelinegra, gruesa y musculosa, se enroscaba y desenroscaba lentamente alrededor de su cintura con un movimiento hipnótico y predatorio, como una serpiente inquieta midiendo a su presa. Tras ella, con pasos pesados que hacían crujir los escombros, surgió un hombre. Era más bajo que ella, pero su corpulencia era enorme, aplastante. No era la esbeltez atlética kryptoniana, sino una complexión ancha, obesa pero increíblemente densa, como la de un luchador de sumo tallado en granito vivo. Su armadura era de un verde militar apagado, y su cabello, también negro y corto, apenas cubría su cráneo ancho. Su rostro era una máscara de aburrimiento indiferente, con la bajo ligeramente caída, como si estuviera realizando una tarea mundana, como sacar la basura. Su cola, más gruesa y corta, se movía con una pereza irritada. No mostraba el gozo sádico de su compañera, sino la actitud de un obrero aburrido en una línea de ensamblaje de la muerte. Fue entonces cuando un grito, cargado de un terror ancestral que resonaba en el ADN de su especie, se elevó desde la multitud que huía, un coro de voces destrozadas por la comprensión instantánea. Saiyajines. Son los guerreros Saiyans. Freezer. Freezer los ha enviado para exterminarnos. Kara, todavía sostenida con fuerza por el brazo de su padre, miraba la escena con los ojos desencajados, su mente luchando por procesar la escala de la violencia y el aspecto de esas criaturas. Saiyans. La palabra resonó en su mente, encontrando su lugar en los archivos de su memoria. Los mercenarios. Los conquistadores sin honor. La herramienta favorita del tirano galáctico. Los relatos siempre los pintaban como brutos, pero verlos en persona, eran reales. Eran reales, y estaban aquí, en su hogar, y habían venido con un propósito escrito en sus sonrisas despiadadas. No hubo advertencia. No hubo demanda de rendición. No hubo diplomacia. La mujer Saiyan, con una despreocupación aterradora que era más insultante que cualquier grito de guerra, alzó su mano enguantada con una lentitud casi teatral. Un aura de energía de un rosa eléctrico y violáceo, un color que no existía en el espectro lumínico natural de Krypton, crepitó alrededor de su puño con un zumbido estático que se oyó incluso sobre las sirenas. Con un gesto que era casi un bostezo, un movimiento casual de muñeca, lanzó un delgado, preciso y mortífero rayo de ki. No fue dirigido hacia la gente que huía, sino hacia la base estructural de una imponente torre de apartamentos vecina, un edificio que se alzaba como un testimonio de su arquitectura, hogar de cientos de familias cuyas vidas
En ese instante, se redujeron a una variable en una ecuación de poder. El destello fue absolutamente cegador, un segundo sol que se encendió en el corazón de la ciudad, blanqueando la luz roja de Rao por un microsegundo eterno. El sonido que siguió no fue el de una explosión cualquiera, fue el sonido de un mundo terminando, de un millar de leyes físicas siendo violadas a la vez, un rugido que fue a la vez un chillido y un trueno. La torre, esa estructura magnífica que había albergado sueños, amores y vidas, simplemente se desintegró en su base. Por un segundo surrealista, la parte superior de la torre se mantuvo suspendida en el aire, una silueta imposible y grotesca contra el sol rojo, un monumento a la fragilidad de todo lo que conocían. Antes de desplomarse sobre sí misma en una avalancha cataclísmica, lenta y terrible, de fuego voraz, cristal pulverizado y metal fundido que salpicó como lava. El calor de la explosión les llegó incluso a ellos, a cientos de metros de distancia, una ráfaga seca, abrasadora y mortífera que les golpeó el rostro y les secó los ojos. Cargada con el polvo de los que habían sido sus vecinos. El pánico controlado se convirtió en una histeria total, animal y sin dirección. Zor-El, con el corazón oprimido por una angustia que no era solo por su propia vida o la de su familia, sino por el futuro entero de su mundo que se desmoronaba ante sus ojos. Por el legado de la casa de él que pendía de un hilo, apretó la mano de cara con una fuerza desesperada, casi feroz. A la casa de tu tío Jor-El en Kandor. Es nuestro único chance, nuestro único punto seguro. Gritó sobre el estruendo ensordecedor, y sin esperar respuesta, comenzó a correr, arrastrando a su hija y tomando del brazo a su esposa, alejándose del epicentro de la destrucción, esquivando escombros y ciudadanos enloquecidos, hacia una esperanza que se volvía más tenue, más distante, con cada nueva explosión que sacudía los cimientos de Argo City. La cacería, tal como Bardock la había planeado fríamente en su nave, había comenzado. Y Krypton, en todo su esplendor científico y cultural, no estaba preparado en absoluto para la bestialidad pura y sin filtros que se había desatado sobre él. El mundo se había reducido a un corredor de pesadilla. El aire, antaño perfumado por las esporas luminiscentes de los jardines comunitarios, era ahora una sopa espesa de humo metálico y ozono quemado. Zor-El, con el brazo protegiendo a Kara contra su costado, avanzaba como un toro acorralado, esquivando los destellos rosáceos de energía Saiyan que llovían del cielo como un mortífero aguacero. Cada impacto era un latigazo en los oídos, una sacudida en el suelo que les hacía tambalear. A lo lejos, el coro de rugidos de los Osaru era un bajo continuo y aterrador, un sonido primitivo que no pertenecía a su mundo civilizado. Eran ecos de una bestialidad que creían extinguida, ahora desatada en el corazón de su ciudad. Finalmente, la silueta familiar de la residencia de Jor-El se alzó ante ellos. La puerta blindada, tallada con el árbol genealógico de la casa de él, se reconoció su firma genética y se abrió con un silbido de urgencia, cerrándose tras ellos con un golpe sordo y definitivo que, por un brevísimo instante, amortiguó el estruendo exterior. El contraste era brutal. Dentro, reinaba el orden kryptoniano, el zumbido bajo de los sistemas de soporte vital, el aire limpio y reciclado, la luz tenue de las lámparas de cristal líquido. Pero la paz había sido reemplazada por una tensión eléctrica, cargada de desesperación. Jor-El estaba de pie frente a la gran consola central de la estancia, su espalda recta, pero sus hombros cargados con el peso de un mundo. Los hologramas que flotaban ante él mostraban un planeta azul y verde, girando con una inocencia que les partía el alma. A su lado, Lara, el rostro pálido como el mármol de las canteras del norte, mecía con suavidad a un pequeño bulto envuelto en una manta de seda kryptoniana, de un blanco inmaculado con el emblema escarlata de la casa de él bordado en el pecho. Era Kal-El. Sus pequeños puños, libres de la manta, se agitaban en el aire, y sus grandes ojos azules miraban con curiosidad las luces danzantes, ajenos por completo a la hecatombe que se desarrollaba más allá de las paredes aisladas. Jor-El. La voz de Zor-El fue un jadeo ronco, un sonido forzado a través de unos pulmones que ardían. Se apoyó con una mano en el marco de la puerta, los nudillos blancos. ¿Lo ves? ¿Ves su patrón? Esto no es una conquista. Es una lección. Una aniquilación.
Freezer no quiere nuestros recursos, ni nuestros cerebros. Quiere nuestra memoria. Y quiere borrar hasta la última mención de Krypton de los anales galácticos por haber osado decirle que no. Antes de que su hermano pudiera articular una respuesta, un nuevo rugido estalló, tan cercano esta vez que los cristales de la ventana principal vibraron con un tintineo agudo y amenazador. Todos, como movidos por un mismo hilo, giraron hacia la gran bahada acristalada que ofrecía una vista panorámica de Kandor. Lo que vieron les heló la sangre. Un Osaru, una montaña de músculo y furia peluda, con ojos que brillaban con un rojo infernal, acababa de arrancar una torre de comunicaciones de su base y la lanzaba contra un complejo de viviendas como si fuera una lanza. A su lado, otro de los colosos abrió su hocico y vomitó un torrente de energía pura que abrió un cañón humeante en el distrito gubernamental, un tajo brutal en el rostro de su civilización. La luna kryptoniana, ya fuera natural o un artefacto de los Saiyans, colgaba en el cielo como un ojo ciego y malévolo, testigo de la transformación bestial de sus atacantes. Por los cielos de Rao, la voz de Alura fue un susurro quebrado. Se llevó ambas manos a la boca, sus ojos, tan parecidos a los de su hija, se inundaron de un horror que no era solo por la muerte, sino por la profanación de todo lo que su pueblo había construido. Jor-El no se inmutó. O, más bien, toda su conmoción, todo su dolor, se compactó en una determinación de diamante. Giró hacia su hermano, y en sus ojos ardía el fuego frío de una conclusión inevitable. El tiempo de los análisis ha terminado, hermano, declaró, su voz era un latigazo, clara y cortante. Solo queda el plan Éxodo. La preservación de la semilla. Los niños deben partir. Ahora. Es nuestra única victoria posible contra la oscuridad. Zor-El asintió, un movimiento brusco y seco de su cabeza. Su mente, entrenada para encontrar soluciones en medio del caos, ya había llegado a la misma y desgarradora ecuación. ¿Las naves?, preguntó, aunque la pregunta era una formalidad, un último clavo al que aferrarse. Los prototipos de salto por curvatura, confirmó Jor-El, señalando con un gesto de cabeza hacia la rampa que descendía a sus laboratorios privados. Los únicos dos. Su diseño es experimental, su rango, teórico. Estaban destinadas a cartografiar la nube de Magallanes. Ahora serán sus cápsulas. Su arca en un océano de tinieblas. ¿El destino, Jor-El? La voz de Zor-El estaba cargada de una urgencia que rayaba en la histeria. No puede ser un mundo dentro de la esfera de influencia del tirano. Debe ser un lugar olvidado, un grano de arena en la playa cósmica. Un lugar donde dos niños con un sol amarillo sobre sus cabezas puedan pasar desapercibidos. Donde puedan vivir. Jor-El extendió una mano hacia el holograma del planeta azul, y la imagen se amplió, mostrando continentes, océanos, nubes blancas. He pasado años estudiando los candidatos. Solo uno cumple con todos los parámetros. Un mundo en el brazo de Orión, designación de catálogo T3S5-2. Sus habitantes lo llaman Tierra. Pronunció el nombre con una mezcla de esperanza y profunda tristeza. Su tecnología es arcaica, combustión fósil, transmisiones de radio de baja frecuencia. Su sociedad está fragmentada en tribus llamadas naciones, sumidas en conflictos triviales. Pero su sol es joven, amarillo, y su atmósfera es rica en nitrógeno y oxígeno. Será un paraíso para ellos. Y lo más crucial, es un mundo de tercera categoría, sin valor estratégico. Freezer ni siquiera registrará su nombre en sus bases de datos. Allí, estarán a salvo. Allí, nuestra estirpe perdurará. No hubo más discusión. Las palabras eran lujos que el tic-tac del apocalipsis no permitía. Mientras el estruendo de la batalla callejera se convertía en un martilleo constante contra los muros exteriores, los dos hermanos y sus esposas se transformaron en un equipo de 4 partes moviéndose con la sincronización de una danza fúnebre y perfecta. En la cámara de lanzamiento izquierda, iluminada por las luces ámbar de stand-by, Lara se arrodilló frente a la pequeña cápsula. Sus lágrimas, ahora, caían libres y silenciosas sobre la fría cubierta de metal.
Con una ternura infinita, que trascendía el terror que las rodeaba, colocó a Kal-El en el interior acolchado. Le arropó con la manta, asegurándose de que el símbolo de la casa quedara visible sobre su pequeño pecho. Le dio un beso suave, un sello de amor impreso para la eternidad, en su frente. «Crece fuerte, mi pequeño sol», susurró, su voz un hilo de sonido cargado de un amor desgarrador. «Lleva nuestro legado en tu sangre. Lleva nuestro amor en tu corazón». Junto al bebé, colocó el cristal de memoria, el archivo completo de Krypton, su ciencia, su arte, su historia. Un mundo entero, reducido a la luz latente en una gema. En la cámara adyacente, la escena era un eco igualmente doloroso. Kara, con el traje de vuelo que había sido preparado deprisa, estaba ya sentada en su nave, más grande que la de su primo, diseñada para un viajero consciente. Sus ojos, tan jóvenes y ahora tan viejos, miraban a sus padres con una tormenta de emociones, la confusión de la adolescencia, el miedo visceral a lo desconocido. Y una tristeza tan profunda que parecía querer devorarla desde dentro. Zor-El se arrodilló frente a la escotilla, su armadura de diario arañada y manchada de hollín. Tomó la mano de su hija entre las suyas. Ya no era el científico, ni el líder. Era solo un padre. «Kara. Kara, mi pequeña estrella», comenzó, y su voz, por primera vez en su vida, se quebró de manera audible. Un sollozo contenido sacudió su cuerpo. «Escúchame. Esto no es un adiós. Es una misión. La más importante que jamás haya existido». Apretó su mano con una fuerza que hablaba de su desesperación. Por favor, ten mucho cuidado». Allá afuera, en la vastedad, hizo un gesto vago con la cabeza hacia el techo, hacia el espacio infinito que la aguardaba. «Y a tu primo, a Kal-El, te lo encargo. Es tu sangre. Es tu responsabilidad». Su mirada se volvió intensa, suplicante, los ojos inyectados en sangre. Necesitamos, que se cuiden el uno al otro. Que su lazo sea su fortaleza». Hizo una pausa, tragando saliva. «Por favor, Kara, te lo suplico, sigan un camino bueno. Un camino de luz. No dejen que el odio por lo que ha pasado hoy envenene sus corazones. No busquen venganza. No pronuncien su nombre. Freezer es una plaga, un mal del que no pueden escapar. No intenten hacer nada para vengarnos. No carguen con ese peso». Una lágrima, gruesa y pesada, escapó por fin de su ojo y recorrió la cicatriz de su mejilla, dibujando un camino húmedo en el polvo. «Es lo último que te pediré jamás». Su voz se redujo a un susurro ronco. «Por favor, hija mía. Haz que tu primo sea un hombre bueno, un hombre de honor. Y tú, sé la mujer maravillosa, fuerte y compasiva que siempre supimos que serías. Sé nuestra pequeña estrella, brillando con luz propia en un cielo nuevo y extraño. Te amamos. Te amamos más de lo que las estrellas aman a la noche, más de lo que el universo ama al espacio. Te amamos». Alura no pudo contenerse más. Se abalanzó hacia la escotilla, introduciendo la mitad de su cuerpo en la nave para envolver a su hija en un abrazo. No era un adiós educado, era un forcejeo, un intento desesperado de imprimir en su piel, en su olor, en su ser, el recuerdo de su amor. «Mi niña, mi fuerte, hermosa niña», murmuraba entre sollozos contra su cabello. «Sé valiente. Recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Llévanos contigo. Siempre». Kara, ahogándose en su propio dolor, solo podía asentir, apretando a su madre con todas sus fuerzas, sabiendo que era la última vez. Con el corazón convertido en añicos y el sonido de los Osaru derribando las defensas exteriores de la casa como una banda sonora de pesadilla, Zor-El, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, colocó sus manos sobre la escotilla y la selló. El mecanismo hidráulico siseó, separando a la hija del padre para siempre. Desde el interior, Kara, con el rostro bañado en lágrimas, vio a sus padres. Los vio de pie, abrazados, las manos de su madre aferrándose al brazo de su padre. Los vio, no como los poderosos seres que siempre había conocido, sino como dos figuras diminutas y frágiles, bañadas por la luz roja de las alertas. Sus rostros, marcados por el dolor y el amor,
se desdibujaron, se hicieron pequeños, y luego fueron reemplazados por un cegador destello de luz blanca que llenó la pantalla de la nave. Un empuje monumental, una fuerza que la aplastó contra su asiento, la arrancó de su mundo moribundo. Las dos naves, como lágrimas de plata en la negrura, se proyectaron hacia el vacío interestelar, llevando consigo el último aliento de Krypton, el legado de la casa de él, y el peso de una promesa desgarradora, rumbo a un mundo de leyenda llamado Tierra. El llanto de Kal-El no era el quejido suave de antes. Era un sonido agudo y desgarrador, un lamento primal que surgía de lo más profundo de su pequeño ser, como si su esencia kryptoniana, aún inocente, pudiera percibir la magnitud de la tragedia que se desarrollaba a su alrededor. Cada gemido era un cuchillo que giraba en el corazón de Lara y Jor-El. Al otro lado del cristal, en su propia cápsula, Kara no podía contener más el torrente de emociones. Las lágrimas, que hasta entonces había intentado contener con un orgullo adolescente, brotaron por fin, calientes y silenciosas, recorriendo sus mejillas. No miraba hacia el futuro, hacia la oscuridad del espacio que la aguardaba. Su mirada estaba fija en el rostro de sus padres, Zor-El y Alura, que permanecían de pie, abrazados, como una estatua de la despedida. Los veía a ellos, y a sus tíos junto a la cápsula de Kal, en una imagen que quería grabar a fuego en su memoria para toda la eternidad. Eran los últimos vestigios de su mundo, de su vida, de todo lo que había conocido y amado. Fue en ese momento de desgarradora despedida cuando el universo estalló. Un estruendo colosal, 1000 veces más potente que cualquier trueno, sacudió los cimientos del complejo de Jor-El. No fue un sonido exterior y lejano, fue un impacto directo, un golpe de ariete contra las mismas puertas de la fortaleza. La onda de choque hizo temblar el suelo, las consolas parpadearon en un frenesí de alertas rojas y una lluvia de polvo y pequeños fragmentos de cristal del techo se desprendió sobre ellos. Los rugidos de los Osaru ya no eran un eco aterrador en la distancia, ahora eran vibraciones guturales, profundas y cercanas, que resonaban en sus huesos. Los monstruos estaban allí, justo afuera, derribando las últimas defensas de Kandor con una furia sistemática. «Ya no hay tiempo», gritó Jor-El, su voz cortando el aire cargado de polvo y pánico. Su dedo, tembloroso pero resuelto, voló sobre el panel de control de la cápsula de Kal-El. «Los sistemas de lanzamiento están comprometidos. Tenemos que hacerlo ahora». Zor-El, con un último y desesperado vistazo a su hija a través del cristal, hizo lo propio con la nave de Kara. No hubo una cuenta atrás ceremonial, no hubo un último adiós. Solo la urgencia brutal de la supervivencia. Con un gesto simultáneo, ambos hermanos activaron la secuencia final. Un zumbido agudo, como el de un enjambre de insectos metálicos, llenó las cámaras de lanzamiento. Las naves, impulsadas por una energía que desafiaba la gravedad kryptoniana, se elevaron de sus soportes. Kara sintió una presión inmensa en su pecho, como si una mano gigante la estuviera aplastando contra su asiento. Por un instante, a través de su ventana empañada por las lágrimas, vio cómo la figura de sus padres se desvanecía, reducida a simples manchas en la penumbra. Y luego fueron reemplazadas por la imagen fugaz del techo de la cámara abriéndose hacia el cielo enfermo de Krypton. Las dos cápsulas, como dos semillas de plata en medio de la tormenta de fuego, se dispararon hacia el espacio. El ascenso fue violento y caótico. Kara, aturdida por la fuerza G y el dolor, apenas podía procesar lo que veía. Pero entonces, la nave se niveló brevemente, y su ventana le ofreció una vista panorámica del horror. Krypton, su mundo, el glorioso planeta carmesí, ya no era el lugar de belleza ordenada que ella recordaba. Desde esa perspectiva, era un infierno. Grandes continentes estaban cuarteados por líneas de fuego, y las atmósferas, antes limpias, estaban envenenadas por columnas de humo negro que se elevaban desde ciudades en llamas. Y, lo más surrealista, recortadas contra el globo agonizante, se veían las siluetas monstruosas de los Osaru, bestias colosales que, incluso desde la órbita, parecían estar destrozando la corteza del planeta con sus garras y sus rayos de energía. Era una imagen de una pesadilla, una destrucción bíblica y total que su mente de adolescente luchaba por comprender. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los simios gigantes, quizás el mismo que había derribado las defensas de la casa de Jor-El, alzó su cabeza bestial hacia el cielo. Sus ojos,
como faros rojos de odio, localizaron los dos pequeños puntos de luz que intentaban escapar. Con un rugido que Kara juró que pudo escuchar a través del vacío y del casco de su nave, el Osaru abrió sus fauces y lanzó un torrente de energía pura, un rayo rosáceo y destructivo, dirigido con sorprendente precisión hacia las cápsulas. La nave de Kal-El, más pequeña y ágil, logró esquivar el grueso del ataque, siendo solo rozada por el borde de la descarga. Pero la nave de Kara, que iba ligeramente detrás, recibió el impacto de lleno en su flanco. El sonido fue atronador, un chillido de metal siendo desgarrado. Las luces de la cabina parpadearon de forma demencial y una lluvia de chispas salió de un panel de control a su derecha. La cápsula entera se sacudió y giró violentamente, lanzándola contra sus arneses. Las alarmas comenzaron a sonar, un coro estridente de fallos críticos. El pánico, frío y agudo, se apoderó de Kara. Las lecciones de pilotaje, los manuales que había leído, todo se esfumó de su mente, reemplazado por un terror primario. Miró a través de su ventana, desesperada, y vio como la nave de su primo, ilesa en comparación, continuaba su trayectoria impecable, adentrándose en la negrura del espacio, cada vez más pequeña, un punto de esperanza que se alejaba de ella. No, Gritó, golpeando el cristal con su puño, pero su voz se perdió en el estrépito de las alarmas. Mientras tanto, la nave de Kal-El, siguiendo su programación perfecta, activó sus motores de curvatura. Con un destello de luz azulada, se desvaneció en el hiperespacio, rumbo a su destino, la Tierra. La nave de Kara, sin embargo, tambaleándose y dañada, intentó seguirla. Los sistemas automáticos lucharon por compensar el daño en el sistema de propulsión y en la matriz de navegación. El golpe del rayo del Osaru no había sido suficiente para destruirla, pero sí para causar un fallo catastrófico y sutil, una fisura en el regulador temporal del motor de salto, un error en el cálculo de la ruta debido a un sensor de navegación destrozado. La cápsula, fiel a su última orden, activó también su unidad de salto. Pero el viaje no fue limpio. No fue el sueño criogénico profundo y controlado que estaba planeado. Para Kara, fue una sacudida violenta seguida de una sensación de desgarro, como si el mismísimo espacio-tiempo se estirara de forma antinatural a su alrededor. La última imagen consciente que tuvo no fue la de su planeta destruyéndose, sino la de la estela de luz de la nave de Kal-El desapareciendo, dejándola completamente sola en la oscuridad. Sin que ella lo supiera, el defecto provocó que su nave no siguiera la misma línea temporal. Su viaje, destinado a durar unos años, se convertiría en una odisea de décadas. Mientras su primo, Clark Kent, crecía bajo el sol amarillo de la Tierra, aprendiendo a ser un hombre, Kara permanecería suspendida en un limbo criogénico irregular, una durmiente a la deriva en el vasto océano cósmico, su llegada al mismo destino, retrasada por el capricho cruel de un rayo lanzado por una bestia en un mundo condenado. El bebé Clark llegaría primero, solo, convirtiéndose en la leyenda. Kara, la hermana mayor, la protectora designada, llegaría tarde, encontrando un mundo que ya tenía su propio héroe, y un primo que no la necesitaba como ella había prometido que lo haría. La nave de patrulla Saiyana, un modelo estándar de clase Courser, surcaba el vacío interestelar con un run-run monótono que vibraba en los huesos. Era más grande que las naves de exploración, una cápsula esférica con alas cortas y robustas, diseñada para la durabilidad, no para la elegancia. En su interior, el aire olía a aceite de motor recalentado, a metal pulido y a la más seca de la ración de combate que Tooma estaba devorando. Tooma, más alto y de complexión ancha, estaba recostado en su asiento de pilotaje, dándole mordiscos distraídos a una fruta de piel púrpura y rugosa. El jugo le corría por la barbilla, pero él no se inmutaba. Su armadura, igual que la de su compañero, mostraba las cicatrices de 14 años más de campañas brutales para el imperio de Freezer. Al otro lado de la cabina, Bardock permanecía de pie, con los brazos cruzados firmemente sobre su peto. No estaba dormido. Sus ojos estaban cerrados, pero sus párpados temblaban ligeramente y sus dedos presionaban contra sus bíceps con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. No meditaba en paz, su mente era un campo de batalla de instintos agudos y recuerdos sangrientos. «Oye, Bardock», rompió el silencio Tooma con la boca medio llena, dejando a un lado el corazón de la fruta.
Una duda me carcome. ¿Por qué crees que Freezer nos habrá convocado a todos los Saiyans de regreso a Vegeta? No es una misión. Es una reunión. Y a ese tirano no le gustan las reuniones familiares. Se me hace muy extraño. Bardock no abrió los ojos de inmediato. Dejó que la pregunta resonara en el aire cargado, mezclándose con el zumbido de los motores. Cuando por fin habló, su voz era un rumor áspero, como grava moviéndose en su garganta. No lo sé, admitió, pero su tono no era de ignorancia, sino de profunda sospecha. Pero no me gusta. Una convocatoria general, una llamada de prioridad máxima para que cada guerrero, sin importar su misión, abandone su puesto y regrese al planeta natal. Solo ha habido 2 ocasiones en la historia reciente. Toma frunció el ceño, tratando de recordar. La primera fue cuando el rey Cold cedió el trono formalmente a Freezer, ¿no? Nos hicieron formar a todos para jurarle lealtad a ese mocoso, dijo con desdén. Y la segunda, continuó Bardock, abriendo por fin los ojos. Su mirada no se posó en Tooma, sino en la infinita negrura del espacio que se veía a través del visor, fue cuando se implementó la nueva tecnología de los Scout y estas armaduras. Nos reunieron para el reequipamiento masivo. Tooma se animó un poco, un destello de interés beligerante en sus ojos. Ahí está. Esa debe ser. Por lo que escuché, los ingenieros de Freezer terminaron de decodificar los últimos bancos de datos kryptonianos que saqueamos. Tal vez por fin han adaptado esa tecnología a un nuevo armamento o a Scout más potentes. Quizás hasta nuevas naves. Una mueca fea, un gesto de desprecio instintivo, torció el rostro de Bardock. ¿Y crees que Freezer, en su infinita generosidad, nos daría las obras de un mundo que nosotros destruimos para él, solo para hacernos más fuertes? Preguntó, su voz cargada de un cinismo amargo. Toma se encogió de hombros, pero su confianza se agrietó. Bueno, somos su ejército principal. Un ejército más fuerte conquista más rápido. Ese es el problema, Toma, cortó Bardock, girando lentamente para enfrentar a su compañero. Su expresión era sombría. Desde lo de Krypton, hace 14 años, algo cambió. La mirada de Freezer, la de sus lacayos. Es diferente. Nos ven con más desprecio que nunca. Para él, solo somos simios útiles. Y los simios, cuando se reproducen demasiado y se vuelven muy fuertes, dejan de ser útiles y se convierten en una plaga. Toma dejó de masticar. El pedazo de fruta le pesó de repente en el estómago. ¿Estás sugiriendo que Freezer podría eliminarnos? La pregunta salió en un susurro, casi herética. Es una locura. Representamos fácilmente el 60% de su poder militar. Sin nosotros, su imperio se desmorona. Las otras razas no tienen nuestra sed de batalla. ¿Y eso lo detendría? Replicó Bardock, secamente. El miedo es un arma más poderosa que 1000 ejércitos. Y Freezer tiene miedo. Siempre lo ha tenido. Miedo a una leyenda, a una profecía, hizo una pausa, como si no quisiera pronunciar las palabras. Y no, los Saiyans y Freezer nunca hemos tenido una buena relación. Es un tirano y nosotros somos sus esclavos con cola. Todos, desde el último infante hasta el rey Vegeta, soñamos con ver su cabeza en una pica. Y él lo sabe. Solo el abismo de poder que nos separa le impide habernos aplastado antes. Toma se quedó en silencio, la fruta olvidada en su mano. La lógica de Bardock, forjada en 1000 batallas y en una intuición salvaje, era difícil de refutar. Eso sería una masacre, murmuró, la realidad del peligro colisionando con su orgullo de guerrero. Bardock soltó un gruñido, un sonido que era más de frustración que de acuerdo. Ya no importa lo que sea. Las órbitas están trazadas. Llegaremos a Vegeta en un par de días. Se dio la vuelta de nuevo, clavando su mirada en las estrellas, como si pudiera ver la respuesta escrita en la constelación de Freezer. Hasta entonces, guarda tus energías. Descansa. Come. Le lanzó una mirada lateral a Toma. Pero mantén un ojo abierto. Y el Scout activo.
Tooma asintió lentamente, su actitud despreocupada se había esfumado. Tomó la fruta y la arrojó a un compartimento de basura, sin apetito. El silencio que llenó la cabina ya no era solo el del viaje, era pesado, cargado de un presentimiento funesto. Bardock cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no estaba meditando. Su mente corría a toda velocidad. Reunir a toda la manada en un solo lugar. Es la jugada de un cazador, no de un comandante. Freezer no nos necesita allí para darnos regalos. Nos necesita allí para asegurarse de que nadie se escape. Este, mal presentimiento, no es paranoia. Es el instinto de un animal que huele la trampa cerrándose. El zumbido de la nave ahora sonaba como el redoble de un tambor fúnebre, llevándolos directamente hacia el corazón de una celebración que, en lo más profundo de su ser, Bardock sabía que sería su último baile. Habían pasado los días, una cuenta regresiva silenciosa y opresiva dentro de la cabina de la nave. Cuando al fin el planeta Vegeta surgió en el visor, no lo hizo con la promesa del hogar, sino con la ominosa quietud de una tumba que se prepara. La esfera desértica, de tonos ocres y rojizos, giraba en un silencio que parecía antinatural. No había el habitual tráfico de naves de patrulla, ni las señales de entrenamiento en la superficie. Solo una calma pesada, cargada de expectación. La nave de Bardock y Tooma fue guiada hacia uno de los muelles de aterrizaje principales de la capital. El recibimiento no fue caluroso, sino funcional. Los técnicos Saiyans, con sus overoles ajustados y su scoute colgando al cuello, movían las naves con eficiencia robótica, formando filas perfectas de cápsulas que reflejaban la luz del sol rojizo. Por todas partes, guerreros Saiyans descendían de sus naves. Se saludaban con gruñidos y golpes en el hombro, pero incluso en sus bruscos saludos había una tensión palpable, un interrogante flotando en el aire cargado de polvo. Algunos llegaban con trofeos de sus conquistas recientes, mostrándolos con orgullo, pero sus risas sonaban forzadas, demasiado estridentes en ese silencio expectante. Bardock descendió de la rampa, su bolsa de equipo colgada con desdén sobre su hombro. Sus ojos, agudos como los de un halcón, escudriñaban el lugar. No veía el regreso a casa, veía un corral. Tooma lo siguió de cerca, su habitual actitud despreocupada reemplazada por una alerta cautelosa. Mientras se abrían paso entre la multitud de guerreros que se reagrupaban, una voz familiar, pero inesperada, lo llamó. «Oye, Bardock. Por el gran mono, me sorprende verte aquí tan rápido». Un Saiyan de complexión más delgada, con el uniforme gris de un técnico de hangar manchado de grasa y la frente marcada con una cicatriz que le cruzaba la ceja, se acercó. Era Verde, un antiguo compañero de promoción que había preferido la ingeniería al combate frontal. Bardock se detuvo, su expresión no se suavizó. Un técnico no era una fuente de alto rango, pero a menudo oían cosas. Cosas que los guerreros pasaban por alto. Verde, asintió Bardock, con un tono que invitaba a seguir hablando, no a la charla amistosa. Sí, supongo que es por la gran reunión de Freezer, continuó Verde, bajando inconscientemente la voz. Aunque, entre tú y yo, todo esto se me hace raro. El ambiente está tenso. Y no es solo eso, se inclinó un poco más, sus ojos revelando un destello de preocupación. He oído rumores, cosas que pasan por los canales de comunicación de alto nivel. Freezer, o sus científicos, han estado haciendo preguntas. Preguntas muy específicas. El instinto de Bardock, que ya venía al rojo vivo, se tensó como un cable de acero. ¿Preguntas? Repitió, su voz era un susurro peligroso y grave. ¿A qué te refieres, exactamente? Verde miró a su alrededor antes de hablar, asegurándose de que nadie estuviera al alcance del oído. Pregunta sobre nuestros archivos históricos. Sobre la leyenda. La del Super Saiyajin. Las palabras cayeron como bloques de plomo en el silencio entre ellos. El corazón de Bardock dio un vuelco violento contra su caja torácica. El Super Saiyajin. El mito. La fábula que los niños Saiyans escuchaban junto a las historias de conquistas. El guerrero dorado de poder infinito capaz de desafiar a los dioses. Y Freezer, el tirano más poderoso de la galaxia, estaba preguntando por ello.
no por curiosidad académica. Con razón, pensó Bardock, y el mundo a su alrededor pareció adquirir un foco nítido y despiadado. No es paranoia. Es una purga. Él no solo nos teme, le aterra la posibilidad de que la leyenda sea cierta. No está reuniendo a su ejército. Está reuniendo a todas las posibles semillas de su propia destrucción en un solo lugar para extinguirlas. Su rostro, ya de por sí duro, se transformó en una máscara de piedra. Sin decir una palabra, sin un gesto de agradecimiento o despedida para Verde, Bardock giró sobre sus talones. Su mirada se encontró brevemente con la de Tooma, y en ese cruce de miradas, todo lo que no se dijo quedó claro, el presentimiento era una certeza. La trampa estaba sellada. Tooma, al ver la espalda de Bardock alejarse con una determinación fúnebre, sintió un frío que le recorrió la espina dorsal. Abrió la boca para decir algo, para preguntar, para negar lo que ambos sabían. Pero las palabras murieron en sus labios. No había nada que decir. Solo el silencio pesado de un planeta entero que, sin saberlo, contenía la respiración a la espera de su verdugo. Bardock se adentró en la multitud, no como un guerrero que regresa a casa, sino como un espectro caminando entre los condenados. El trayecto desde los bulliciosos hangares hasta el distrito residencial fue un viaje a través de dos realidades paralelas. Por un lado, la energía cruda y bulliciosa de miles de Saiyans reunidos, una fuerza bruta que resonaba en el aire como el zumbido de un enjambre gigante. Risotas ásperas, el chocar de armaduras, apuestas sobre quien había destruido el planeta más resistente. Por el otro, la sombra silenciosa que Bardock llevaba consigo, una capa de presagio que lo aislaba del falso júbilo. Cada saludo que recibía, cada gesto de camaradería, le parecía el movimiento de un condenado en el corredor de la muerte, celebrando su última comida. Su hogar no era una estructura que desafiara el cielo, sino un refugio que se aferraba a la tierra. Excavada en la base de un acantilado de roca ferrosa, la entrada estaba enmarcada por las costillas curvas y fosilizadas de un gran gusano de las arenas, un trofeo de una de sus primeras cacerías con Hime. Cruzar ese umbral era como entrar a una burbuja de realidad diferente. Bardock, bienvenido. Gracias. Ya llegué, ya estoy en casa, Guiné. ¿Ah? Bardock, ¿eres tú? La gente del pueblo se ve más animada. ¡Claro! Es que todos han vuelto a casa. ¿En dónde está Raditz? Tu hijo ya es todo un guerrero. Está en otro planeta con el príncipe Vegeta. Ya no deben tardar en regresar. ¿Y está con el príncipe Vegeta? Debe ser una tortura ser su compañero. ¿Y Kakaroto? ¿Aún sigue en la cápsula de crianza? Sí, y llegaste justo a tiempo para su salida. ¿Quieres ver? Es muy pequeño. Es el tipo de niño con lento desarrollo. Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar. Cuando anochezca robaré una cápsula. ¿Qué? Lo enviaremos hacia otro mundo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Guiné. Hablo en serio. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? ¡Ni siquiera ha aprendido a hablar! Con las capacidades que está mostrando Kakaroto, está condenado a que lo envíen lejos. Al menos así nos aseguraremos de que acabe en un mejor planeta. Pero aún es muy pronto. Puede que no nos quede mucho tiempo. ¿A qué te refieres? El Gran Freezer teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? ¿Pero qué no...? ¿Qué no se supone que solo es un mito? Así es. Aunque no deja de ser una preocupación para él y es muy probable que ese sujeto esté tramando algo. Presiento que nos está persiguiendo la muerte. La noche en Vegeta era profunda, teñida de un rojo oscuro por la luz de las estrellas lejanas filtrándose a través de la polvorienta atmósfera. No había luna que iluminara el camino de Bardock, solo su instinto felino y un conocimiento íntimo de cada sombra y cada patrulla. Moviéndose como un espectro entre las estructuras metálicas del hangar secundario, evitó los haces de los scout y los pasos pesados de los guardias. El robo no fue un acto de fuerza bruta, sino de precisión quirúrgica.
desactivó las alarmas con un dispositivo de interferencia de corto alcance que había adquirido en una campaña anterior y silenció los motores de la pequeña nave de exploración clase RICO con la destreza de quien conocía cada tuerca de esas máquinas. Cuando la nave se deslizó fuera del hangar, era solo una silueta más en la noche, un secreto que el planeta guardaba para sí mismo. Gine lo esperaba en el punto designado, un lugar de encuentro fuera de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. No usaron el scoute. En ese momento, cualquier señal era un riesgo. La comunicación entre ellos era de miradas, de pequeños gestos. Gine temblaba, sus manos apretadas en puños a los costados del sencillo vestido que llevaba. Bardock, esto es una locura, susurró, su voz quebrada por el miedo. ¿Y si te equivocas? Espera, Bardock, no creo que sea buena idea. No te preocupes. Si llegara a estar equivocado, iré a rescatarlo de inmediato. ¿Y si mejor huimos los tres juntos a otro lugar? No podemos. Con los rastreadores podrían encontrarnos en un instante. ¿Por qué tomas medidas tan extremas? Bardock, ningún hombre Saiyajin se preocupa así, tanto por sus hijos. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Me refiero a mi hijo. Está programada para ir a un planeta lejano llamado Tierra. Es un mundo habitado por gente con tecnología anticuada y un nivel de pelea bajo. Hasta tú podrías sobrevivir en un lugar así. Además, no tiene mucho valor, así que las posibilidades de que sea atacado por Freezer son muy pocas. Si tu padre llega a cambiar de opinión, iremos por ti, ¿oíste, mi amor? Escucha, pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Nos volveremos a ver. Adiós, hijo. El trono de Freezer no era simplemente un asiento, era un símbolo de dominio absoluto, tallado en un material orgánico negro que parecía absorber la luz, con incrustaciones de cristales que latían con una energía siniestra. Desde su posición elevada, Freezer observaba el planeta Vegeta, que giraba debajo de él como una fruta podrida y ensangrentada. Sus ojos de reptil, de una pupila vertical y despiadada, recorrían la superficie desértica con una mezcla de aburrimiento profundo y desprecio visceral. Realmente patético, murmuró para sí, su voz un susurro sedoso que cortaba el silencio de la cámara de mando. Un planeta entero de simios belicosos, creyéndose los amos de su propio destino, sin comprender que solo son peones en un juego cuyas reglas escribo yo. Se agitan, se reproducen, luchan, como insectos en un frasco. De repente, un destello minúsculo e irregular en el borde del planeta captó su atención. No era el movimiento ordenado de una patrulla, ni la estela limpia de un transporte. Era caótico, violento, un punto de energía salvaje que se abría paso a través del espacio, dejando a su paso un reguero de escombros que antes eran sus naves de vigilancia. Un leve, casi imperceptible, interés iluminó la fría mirada de Freezer. Era la misma curiosidad que sentiría un entomólogo al encontrar una hormiga que, en lugar de huir, alzaba sus mandíbulas hacia él. Antes de que su mente ordenara el análisis, las voces de sus más leales sicarios resonaron en la cámara, alterando la quietud mortuoria. «Milord Freezer», anunció Sarbon, con su tono melodioso y afectado, haciendo una reverencia perfecta, «nuestros sensores de largo alcance detectan una anomalía significativa. Parece ser un solo Saiyan. Está desintegrando nuestro perímetro de bloqueo. Su patrón de energía es errático, frenético, y su trayectoria es directamente hacia nosotros». Dodoria soltó una risa gutural, un sonido que era como pedregredos golpeándose en su enorme barriga. «El insecto tiene un par de bolas, Lord Freezer. Está haciendo papilla a nuestros soldados como si fueran moscas. Debe de estar loco de remate». Freezer no se inmutó, no alteró su postura relajada. Simplemente,
Un dedo, largo, pálido y mortal, se elevó con languidez para señalar el punto de conflicto que se acercaba. Un interés malsano, el de un dios caprichoso a punto de jugar con su comida, brilló en sus ojos. Déjenlo acercarse, ordenó, su voz era un hilo de hielo que congelaba el aire. Que el simio crea, por un momento, que su furia importa. Será un entretenimiento breve, un aperitivo antes del acto principal. Después de todo, ¿qué mejor manera de comenzar una purga que con un espectáculo de fuegos artificiales hecho con la desesperación de uno de sus mejores guerreros? ¿Soldado Sabón? ¿Sí? Quiero que abras la compuerta de arriba. Pero los soldados aún no han terminado. Sí, señor, lo que usted me ordene. ¡Sal de tu nave! ¡Cobarde, jamás te perdonaré! ¡Señor Freezer! ¡Ay, pero si es el señor Freezer! Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta. Y también cambiar mi destino. El destino de Kakaroto. Y obviamente, también tu miserable destino. ¡Será tu fin! ¿Qué hizo? ¡Señor Freezer! Esto es maravilloso. Vengan a ver esto, soldado Sabón, soldado Dodoria. ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! Kakaroto, debes cumplir mi objetivo. Tú serás quien vengará la muerte de los Saiyajin y la desaparición del planeta Vegeta. La reentrada en la atmósfera terrestre no fue un descenso suave,
sino una caída brutal y ardiente. El roce con el aire, cada vez más denso, convirtió el casco exterior en una fragua incandescente. La esfera metálica se transformó en una bola de fuego, una estrella fugaz artificial que rasgó el manto nocturno del hemisferio occidental. Su silbido, que comenzó como un susurro lejano, se convirtió en un chirrido ensordecedor que desgarró la tranquila atmósfera de la capital del oeste, una ciudad que dormía plácidamente, ajena al destino que se precipitaba sobre ella. La trayectoria, aunque guiada, era inherentemente violenta. La cápsula, como una bala divina, se precipitó hacia los terrenos más lujosos y cuidados de la ciudad. Con un estruendo que fue a la vez un impacto sordo y una explosión de tierra y vegetación, encontró su punto final en el corazón mismo de los jardines botánicos privados de la corporación Cápsula. El choque sacudió el suelo, haciendo temblar las ventanas de las estructuras cercanas y enviando una bandada de pájaros nocturnos al cielo en un revuelo de alas y gritos de alarma. La paz de la noche, hasta entonces solo rota por el zumbido lejano del tráfico aéreo, se quebró de forma brutal y definitiva. Un instante después de la colisión, un complejo sistema de seguridad, digno de una instalación militar de alto secreto, se activó por completo. Enormes proyectores montados en torretas emergieron del suelo y de los tejados, encendiéndose con un clunk metálico para barrer los jardines con haces de luz blanca cegadora que convertían la noche en día. Sirenas silenciosas, inaudibles para el oído humano pero que enviaban pulsos de alerta directos a los dispositivos de la seguridad privada y a las pulseras biométricas de la familia Briev, comenzaron a ulular en una frecuencia de pánico. Dentro de la majestuosa y futurista residencia principal, la escena era de doméstica tranquilidad. En el salón principal, una habitación vasta decorada con una mezcla de elegante mobiliario moderno y chatarra tecnológica de alto nivel, el Dr. Briev, la mente maestra detrás del imperio de la corporación Cápsula, estaba relajado. Vestía una bata de caza de rica seda azul, manchada aquí y allá con restos de aceite de motor o soldadura, un testimonio de su genio despreocupado. Su característico bigote blanco, bien recortado, se movía mientras murmuraba para sí mismo, revisando unos planos holográficos de lo que parecía ser un nuevo modelo de coche volador que flotaban en el aire frente a él. A su lado, en un sofá de diseño impecable, se encontraba su esposa, la señora Briev. Era una mujer de una belleza esculpida y serena, que parecía haber detenido el tiempo en su mejor momento. Más alta que su marido, llevaba un vestido de noche largo y sencillo de color esmeralda que acentuaba su figura esbelta y su melena de rizos dorados perfectamente cuidados, que le daban un aire de estrella de cine de la vieja escuela disfrutando de su merecido retiro. En su regazo, completamente absorta en desmontar una muñeca robótica de última generación con un destornillador miniatura, estaba su hija menor, Bulma Briev. Con apenas 5 años, la niña ya era un prodigio. Su cabello, de un azul indio tan vibrante que casi parecía neón, estaba cortado en un bob perfecto que enmarcaba un rostro lleno de pecas y unos ojos azules brillantes que destilaban una inteligencia precoz y una curiosidad que podía ser tan adorable como peligrosa. El estruendo y la subsiguiente sacudida hicieron temblar los cristales de la lámpara de cristal del techo. «Por todos los inventos», exclamó el Dr. Briev, haciendo que los planos holográficos parpadearan y se desvanecieran. ¿Un terremoto en la capital del oeste? Imposible. ¿Habrá sido una explosión en el laboratorio de materiales exóticos? Le dije a ese asistente que tuviera cuidado con la muestra de gravitio inestable. Cielo, ten cuidado, dijo la señora Briev, con una voz melodiosa que ahora tenía un deje de alarma. Instintivamente, envolvió en un abrazo protector a Bulma, quien, en lugar de asustarse, dejó caer el destornillador y la muñeca, sus ojos abriéndose como platos, no por el miedo, sino por una emoción electrizante. «Papi, mami, algo cayó del cielo», gritó Bulma, señalando con su pequeño dedo manchado de grasa hacia la pared acristalada que daba al jardín. Era enorme y estaba en llamas, como un cohete, pero que se estrelló. El Dr. Briev, impulsado por una mezcla de genuina preocupación por su familia y su propiedad, y una curiosidad científica que era la fuerza motriz de su vida, se ajustó la bata y agarró la primera cosa que encontró, un paraguas pesado de la época victoriana que usaba como decoración, como si fuera un bastón o una posible arma. «Quédense aquí», ordenó, aunque sin mucha convicción, sabiendo que su hija era tan testaruda como él. «Ni lo sueñes, Briev», replicó su esposa, poniéndose de pie con determinación y tomando a Bulma en brazos. «Si es un accidente en los laboratorios, necesitarás ayuda. Y si es algo del espacio, quiero verlo». La pequeña familia, una unidad de determinación mezclada con curiosidad,
Salió corriendo por las puertas corredizas de cristal hacia la amplia terraza. El aire fresco de la noche, que antes olía a jazmín y hierba recién cortada, ahora estaba cargado con el olor acre y metálico del metal caliente y la tierra quemada. Al dirigir sus miradas hacia el origen del caos, el espectáculo que encontraron los dejó absolutamente boquiabiertos, paralizados por una mezcla de horror y asombro. Un cráter de unos 3 metros de diámetro, perfectamente circular y humeante, había destrozado lo que hasta hacía unos minutos era el macizo de orquídeas espaciales genéticamente modificadas de la señora Brief, su orgullo y alegría. En el centro de este desastre hortícola, semienterrada en la tierra negra y rodeada de pétalos carbonizados, yacía un objeto que desafiaba toda lógica terrestre. Era una esfera perfecta de un metal oscuro y bruñido, marcado con extrañas inscripciones que no se parecían a ningún idioma o código conocido. No tenía alas, ni timones, ni ventanas visibles. Solo una escotilla circular, ahora cubierta de hollín y ligeramente abollada por el impacto. ¡Santo cielo!, musitó la señora Brief, llevándose una mano enguantada a la boca, sus ojos muy abiertos. ¿Es lo que creo que es? Parece una nave espacial. ¡Guau! Fue todo lo que Bulma pudo articular, pero su expresión decía mucho más. Sus ojos escudriñaban el objeto con la intensidad de un ingeniero senior, olvidándose por completo del susto. Es una cápsula de descenso, pero el diseño es totalmente ineficiente para la atmósfera. La fricción debió ser brutal. Y mira el sistema de amortiguación, debe ser. El Dr. Brief, habiendo descartado el paraguas, se acercó con la cautela de un hombre que se enfrenta a lo desconocido. Su mente de científico analizaba cada detalle, la aleación del metal, el patrón de la carbonización, la física del cráter. De repente, con un silbido agudo de aire comprimido que los hizo saltar a los tres, la escotilla circular se abrió hacia adentro con un movimiento suave y preciso, revelando un interior acolchado con un material gris plateado. Unas luces tenues, de un color ámbar, parpadeaban de forma errática en un panel de control interior, y un vapor frío, el último aliento del sistema criogénico, se escapó formando remolinos fantasmal en el aire cálido de la noche. Y entonces, lo vieron. En el centro del asiento, anclado con unos arneses de un material fibroso y resistente, y envuelto en una tela suave y térmica de un tejido que no existía en la Tierra, había un bebé. Un silencio profundo, cargado de una incredulidad absoluta, cayó sobre la familia Brief. Contuvieron la respiración al unísono. El bebé era pequeño, con unas mejillas regordetas y sonrosadas que prometían salud, y un mechón de cabello negro como el azabache, tan espeso y rebelde que ya se erizaba hacia arriba de forma natural, desafiando la gravedad incluso en su sueño. Parecía, en todos los aspectos, un bebé humano perfectamente sano y adorable. Hasta que la mirada del Dr. Brief, aguzada por décadas de observación científica, se posó en un detalle que hizo que se inclinara hacia adelante, ajustándose las gafas en la punta de la nariz con un movimiento nervioso. «Panchi, querida», susurró, su voz temblorosa por la emoción. «Por favor, dime que mis ojos no me juegan una mala pasada. ¿Ese niño tiene una cola?» La señora Brief, Panchi, se acercó unos pasos, entrecerrando los ojos. «¡Cielos, sí!», exclamó en un susurro. Una cola de verdad, peluda y todo. Era innegable. Una cola perfectamente formada, cubierta de un suave pelaje marrón oscuro, se movía con pereza, enredándose y desenredándose en la tela alienígena que envolvía al niño. Era un apéndice completamente natural, una parte integral de su pequeño cuerpo. El Dr. Brief, superando el shock inicial con la fuerza de su intelecto y su inherente bondad, extendió sus manos, unas manos que habían construido máquinas imposibles, con una ternura que conmovió a su esposa hasta las lágrimas. Con la delicadeza de quien maneja el cristal más fino, desabrochó los arneses y tomó al pequeño bebé, alzándolo con cuidado. El niño, al ser levantado, dejó de mover la cola y, en su lugar, parpadeó, sus grandes ojos negros, inocentes y curiosos, se abrieron por completo. Miró al hombre de bigote blanco que lo sostenía, y entonces, una amplia, contagiosa y completamente desprevenida sonrisa se dibujó en su rostro. Emitió una risita gutural y feliz, un sonido puro de vida que resonó en el silencio cargado de la noche. El Dr. Brief no pudo evitar reírse también, una risa profunda, cálida y genuina que le salía del pecho. «Vaya, vaya, vaya», exclamó, meciendo suavemente al bebé en sus brazos, que parecían hechos para sostenerlo. «Así que eres un bebé, ¿eh?
Y está más que claro que no eres de por aquí. No, no, no. Eres un poco extraño, con este pelo de punta que parece un cepillo y, bueno, este apéndice adicional bastante peculiar, dijo, señalando suavemente la cola con la yema del dedo, sintiendo la suave textura del pelaje. Pero, por todos los inventos, eres bastante sonriente. Y tienes una luz en los ojos. El pequeño Kakarot, como si entendiera perfectamente el tono amable y jovial, estiró su manita regordeta e intentó agarrar el bigote blanco y prominente del doctor. ¡Ay! ¡Ja ja ja! Es un poco curioso y atrevido este chico, dijo el doctor Brief, dejándose agarrar el bigote sin la más mínima queja, disfrutando del contacto. Vaya, sí que tienes un agarre fuerte para ser tan pequeño. Prometes, pequeño, prometes. La señora Brief se acercó, una sonrisa maternal, amplia y llena de amor instantáneo, iluminando su rostro. Bulma, que había sido bajada al suelo, se acercó también, mirando al bebé con una mezcla de fascinación científica y la curiosidad natural de una niña. Querido, dijo la señora Brief, su voz suave como la seda, no podemos, simplemente no podemos dejarlo aquí. Míralo. Es solo un bebé, un angelito. Está solo y asustado. Por supuesto que no, Panchi, afirmó el doctor Brief con una convicción que brotaba de lo más profundo de su ser. Sería de la más absoluta mala educación, y sobre todo, profundamente incorrecto e inhumano, dejar a un infante solo en el jardín, sin importar de qué galaxia remota haya venido. Y además, añadió, con un guiño en el ojo, cayó en mi patio. En mi propiedad. Una chispa de puro júbilo y diversión brilló en sus ojos detrás de las gafas. Supongo que esto cuenta como una adopción express, ¿no te parece? Un regalo del cielo, literalmente hablando. Un cliente cósmico. Miró al bebé, que seguía jugueteando con su bigote, completamente fascinado. Aunque, por lo que puedo ver, no trae etiqueta de devolución, ni manual de instrucciones, ni siquiera una nota de sus anteriores propietarios. Ni siquiera un nombre. Está en blanco. El doctor Brief se quedó pensativo por un momento, observando al niño con una intensidad amorosa. Su mirada se posó en el cabello negro, tan rebelde, tan lleno de vida y energía, que parecía querer tocar las estrellas. Por tu cabello, murmuró, casi para sí mismo. Por esta energía tan vital, tan salvaje y pura que irradias, como si tuvieras todo el impulso de un cohete. Ya lo tengo. Creo que ya tengo el nombre perfecto para ti, pequeño astronauta. Volvió a alzar al bebé para mirarlo directamente a los ojos, como si estuviera formalizando un contrato con el universo. A partir de hoy, desde este mismo instante, tu nombre será Goku. Pronunció las dos sílabas con claridad y una solemnidad alegre. Go, como la fuerza que te trajo aquí, y Ku, como el cielo del que caíste. Hizo una pausa dramática, disfrutando del momento histórico. Y, dado que vas a ser mi hijo, llevarás mi apellido con orgullo. Otra pausa, cargada de emoción. Entonces, a partir de ahora, serás Goku Brief. Al oír el nuevo nombre, el pequeño Goku, como si su alma saiyana reconociera y aprobara la elección en este nuevo mundo, soltó una risa alegre, cristalina y contagiosa que se elevó hacia el cielo estrellado, limpiando cualquier rastro de tensión o miedo. Era la risa de un nuevo comienzo, el sonido de un destino que se enredaba para siempre con los hilos del azar y la bondad. Era el primer paso en el camino del héroe Saiyajin que, sin saberlo, sin recordar un mundo en llamas o la profecía de un padre, estaba destinado a crecer, a amar y a convertirse en el protector más poderoso de este frágil y precioso mundo azul llamado Tierra. Y lo haría, no como Kakarot, el guerrero de un planeta muerto, sino como Goku Brief, el hijo de un científico y el hermano de una genio, en el seno de la familia más excéntrica, brillante y amorosa que el cosmos podría haberle proporcionado. Yo あの方と離れて寂しいと感じていた。